Bien, recordamos entonces que hemos trabajado los primeros atributos vinculados al modelo asistencial, del 1 al 6, y ahora en esta mañana vamos a trabajar los atributos restantes, del 7 al 13, el 14 es el de financiamiento, que lo trabajamos también con las presentaciones de Claudia, y entonces en la primera parte yo voy a hablar brevemente del 7, 8 y 9, que es gobernanza, participación e intersectorialidad, y después Reinaldo va a seguir con el 10, 11, 12 y 13. Vamos a hacer más bien las definiciones, porque la idea es que después tengamos un trabajo de grupo y cada grupo vaya elaborando sobre alguno de estos temas. ¿De acuerdo? Bien. Gobernanza, participación social y acción intersectorial. Vamos con la primera. Gobernanza. Gobernanza es una palabra relativamente nueva cuando yo estudié, bueno, hace 30 años, digamos, 25 años, eso de la gobernanza, no se hablaba mucho de gobernanza, se hablaba de gobernabilidad, pero de gobernanza es una palabra relativamente nueva. Y tiene mucho que ver con la constancia de todos los que actuamos en política pública, de que no hay alguien que tenga todo el poder. No existe el mando y control como hubo la ilusión de que existía antes. No existe esa burocracia jerárquica, llega el ministro y tiene todo el poder. O llega el director del hospital y tiene todo el poder. En un hospital, el director del hospital no tiene todo el poder. Manda mucho más a veces la enfermera jefe, o el presidente del sindicato, o el jefe del servicio clínico de cirugía, o el de pediatría, o el de obstetricia, que tienen mucho más poder que el director del hospital, a la hora de los que hubo. El director del hospital quiere cambiar a alguien de puesto, y se le paran 3 o 4, le dicen que no, y el director del hospital ahí queda. ¿O no? ¿Lo han visto, no? Que dice, no, la norma dice que él puede mandar, que puede decir, negar vacaciones, dar vacaciones, mandar en comisión de servicio. Y cuando quiere ejercer eso, no resulta. Porque una cosa es la norma, y otra cosa es cómo se ejerce el poder de verdad. Cómo fluye el poder de verdad. ¿Y cómo fluye el poder de verdad? Mediante cómo se hace, cuáles son esos acuerdos que ocurren para que el poder, uno sepa qué puede hacer y qué no puede hacer. Eso es lo que nosotros llamamos gobernanza. ¿Ya? Los procesos mediante los cuales los actores interesados, los que actúan realmente en la institución, en el sistema, sean formales o informales. A veces, estamos entre adultos, así que lo puedo decir tal cual, a veces es la amiga del director la que manda. ¿De acuerdo? Tiene una amiga que no sé qué, o un amigo que son súper amigos de él y le dicen, oye, ¿por qué no invertimos en tal cosa? Y él no les dice que no. Actores informales, nadie sabe que existen, están detrás de las bambalinas. Y son los que mandan o los que influyen en que pasen ciertas cosas. Y a veces uno sabe muy bien que si quiere hablar con cierta persona, primero habla con la secretaria. ¿O no? ¿No le ha pasado? Y le pregunta a la secretaria, ¿anda de buen humor hoy o no? Sí. ¿Y usted le va a decir o no le va a decir? No, yo le digo, no se preocupe. Perfecto. Los flujos del poder y de la toma de decisiones a veces discurren por caminos muy distintos a los que dice el organigrama. Los procesos de toma de decisiones, bueno, actores formales e informales que interactúan para el logro de los fines comunes. Esta es la clave aquí, en esta definición hace alusión a la formalidad e informalidad de los actores y al hecho de que para que esto resulte, tiene que haber fines comunes. ¿Todos estamos de acuerdo en este sistema de que estamos para mejorar la salud? Ya, si estamos todos para mejorar la salud, esto es lo que puede hacer que efectivamente, pese a todos nuestros intereses distintos, nos pongamos de acuerdo en algo. Porque tenemos intereses distintos, tenemos valores distintos, tenemos visiones de mundo distintas, ideologías distintas, pasiones distintas. Y eso es así, somos seres humanos. Vemos el mundo de manera distinta. Y está bien, tenemos que entenderlo así. Otra definición dice los procesos de toma de decisiones estratégicas. Entonces allí limita la gobernanza o la centra en lo que tiene que ver con lo estratégico, no en la cosa cotidiana del día a día, sino que tiene que ver con las grandes decisiones de para dónde va el sistema. ¿Ya? Allí estamos hablando de gobernanza, si no estamos hablando de otra cosa. Decisiones estratégicas que afectan de forma directa o indirecta al sistema de salud, donde los actores estratégicos actúan utilizando recursos de poder para influir en dichas decisiones. Y aquí probablemente las dos grandes palabras de esta definición es lo estratégico y el poder. Aquí las personas influyen para que pasen ciertas cosas. Las instituciones influyen para que pasen ciertas cosas. El presidente del colegio médico influye para que pase ciertas cosas y no otras. El presidente del sindicato influye para que pase cierta cosa y no otra.
El alcalde influye para que pase cierta cosa y no otra. Y esa confluencia, al final se toma una decisión, hacia un lugar o hacia otro, o un intermedio, un tercero, o un cuarto, un quinto, dependiendo de cómo van interactuando los actores en este proceso de toma de decisiones. Y la gobernanza dice mucho a cómo ocurren estas decisiones estratégicas. Hay una definición que me gusta mucho a mí, que es esta, porque es más operativa, y tiene que ver más con las redes propiamente tal. La otra se presta para muchas cosas distintas, pero que está en uno de los documentos publicados por OPS, creo que este es un señor Flores, después les puedo pasar la bibliografía. Proceso que implica la formulación de la misión, visión y valores de una organización, sus objetivos estratégicos y el sistema de monitoreo, así como el desarrollo de las estrategias para conseguirlo. Tiene que ver más con una gobernanza formal. Los que dirigen la red se ponen de acuerdo, asumen que están allí, asumen el municipio, asume que es parte de la red, el director del hospital asume que es parte de la red, el coordinador de la red regional, si existiera, asume que es parte de la red, los jefes, y asumen y toman decisiones, y asumen una visión común, una misión común, cuáles son los valores que los van a orientar. En función de eso definen sus objetivos estratégicos y el sistema de monitoreo, si están cumpliendo o no, y cuáles son las estrategias que van a desarrollar. Es decir, asumen una estrategia de gobernanza, asumen que son distintos, asumen que tienen distintos intereses, unos de la caja de seguridad, otros de la policía, otros no sé qué, pero bueno, para esto nos ponemos de acuerdo y vamos a cumplirnos unos a otros en lograr que salgamos adelante con nuestros objetivos comunes. Donde no hay objetivos comunes no hay red. ¿Ok? Eso tiene que ser súper importante. Aquí las redes no funcionan por decreto, funcionan porque somos interdependientes para lograr un objetivo común. Y ese objetivo común es el que hay que tener claro, esa misión común es la que hay que tener claro, y en función de eso, todos estamos dispuestos a poner algo, algún sacrificio para recibir ese beneficio común de que todos estamos cumpliendo nuestro objetivo. Si eso no ocurre, si los actores que están allí no obtienen a lo menos en el mínimo sus intereses propios y además obtienen los resultados que esperan obtener, se rompe la red. Y lo demás es ingenuidad. ¿Ok? Bien. Eso sobre gobernanza. No vamos a hablar mucho más de eso, nosotros podemos hacer, es otro curso este, pero es importante que es un atributo que hay que tener en cuenta. Normalmente hay gobernanza a distintos niveles, ¿ya? A nosotros nos importa mucho la gobernanza de la red. ¿Quiénes somos los actores importantes de la red? ¿Cuáles son los que están jugando el juego acá? ¿Y cómo articulamos las reglas del juego para que se cumplan los objetivos de la red? En nuestro dibujito famoso, ya que lo hemos mostrado todos los días, ¿ya? Porque si no, cuando les pregunten cuál es el dibujito más importante del taller es este, ¿ya? Donde se articula todo, aquí está la gobernanza. ¿Ok? Es algo que influye en todo el funcionamiento del sistema. Cuando hay una buena gobernanza, se puede gobernar, hay gobernabilidad. Y cuando hay gobernabilidad, el que está a cargo puede gobernar. Si no hay una buena gobernanza, no hay una buena gobernabilidad, y el que está a cargo de las funciones de gobierno no puede gobernar. Queda en la parálisis. Y eso pasa en todos los niveles, en todos los sistemas, también en salud. Con mayor razón en salud. Bien. Participación. Todos los expertos a esta altura, hubo un tiempo que no, hubo un tiempo que había teóricos que se atrevían a escribir contra la participación, lo fundamentaban y todo. Hoy día ya se sonrojan, no se atreven a decirlo en voz alta, porque todos los expertos, toda la evidencia apunta a la importancia de la participación en los procesos de cambio. Los procesos de cambio que son sustentables son participativos. Los procesos de cambio que resultan en la dirección correcta son participativos. ¿Ya? Los otros no es que no vayan a resultar, normalmente no son tan sustentables o se equivocan más y van en la dirección incorrecta. ¿Ok? Esta participación considera especialmente el desarrollo de mecanismos, cómo participar, la incorporación de ciudadanos no organizados, no solamente tienen en cuenta los actores, porque los actores usan sus recursos de poder, las organizaciones, los sindicatos, los colegios, en fin, usan sus recursos de poder igual y participan del juego de la gobernanza. Los que están fuera muchas veces son los ciudadanos no organizados, que tienen mucho que decir. Y la posibilidad de acción de diversos niveles del sistema. No solamente se da a nivel macro, no solamente se da a nivel meso, sino también a nivel micro. La participación puede darse en distintos niveles. En el nivel local, a nivel del centro de salud, tomando decisiones que a veces son, uno le podría decir, considerar banales, pero que hacen que la gente se apropie del proceso y lo lleve adelante.
Aquí en Perú hay bastante más experiencia en participación que otros países de nuestra América Latina, así que probablemente ustedes tengan bastante claro todo esto, pero como tenemos que ponernos de acuerdo en las definiciones, en eso estamos. Hay distintos niveles de participación social, esto es típico de nuestros manuales de participación, desde el simple intercambio de información, que algunos no consideran participación, nosotros lo tenemos incluido, ¿ya? Que realmente la gente esté informada de lo que está pasando, hasta el empoderamiento, donde son los propios ciudadanos los que dirigen, tienen consejos directivos al interior de los establecimientos y son los que definen la programación, el presupuesto, que hay pocas experiencias de eso, pero las hay. Y entre medio la consulta, la participación en presupuestos participativos o en diagnósticos participativos de la realidad local que determinan después las prioridades, después la colaboración de los ciudadanos en acciones de cuidado de la salud, en fin, hay miles de experiencias distintas. Ahora, yo voy a ser bien franco, yo vengo trabajando en temas de participación muchos años, estuve a cargo de las políticas de participación en mi país, y no hay todavía algo que yo les diga, esto es. ¿Ya? Muchas veces las experiencias de participación funcionan, están 3, 4, hasta 10 años y decaen, tienen ciclos. Uno a veces tiene una experiencia maravillosa, la premian, y uno la va a ver 3 años después y decayó. ¿Ya? Todavía no tenemos un vuelo estable de la participación, pero lo que sí sabemos es que cuando hay participación las cosas andan mejor. Eso lo tenemos clarísimo. Y cuando empieza a decaer la participación también es señal de que está decayendo el empuje de esa iniciativa. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay problemas con la participación? Porque hay quienes nos oponemos a la participación en la práctica, no en la teoría, sino que a veces nos oponemos, hay resistencias a la participación. Este es un texto de Klicksfeld. Una forma de oponerse es el pragmatismo inmediatista. Oye, si aquí vamos a puro vacunar, ¿para qué tenemos que andar participando nada? Lleguemos, pongamos la vacuna y nos vamos. Seamos pragmáticos, seamos prácticos, seamos rápidos. Y entonces el pragmatismo inmediatista va matando la iniciativa de participación en el afán de hacer las cosas bien y rápido. Está la visión tecnocrática. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, qué tiene que saber la gente, qué idea puede tener de lo que... No tienen idea, nosotros sabemos, por lo tanto nosotros lo hacemos y que nos den las gracias. Nadie lo dice así de bruto como lo estoy diciendo yo, pero se nota, se les filtra. El predominio del modelo burocrático formal. Aquí hay norma, aquí hay regla, la regla dice que el que mande es fulanito, las jerarquías están puestas aquí, el presupuesto se gasta así, no tiene nada que ir a meterse los pacientes. ¿Ya? Ellos que recepten la receta y váyanse, que den las gracias también. Un modelo burocrático, formalista, también ahoga los procesos de participación. La subestimación de las comunidades vulnerables. Mucha gente piensa que la gente vulnerable no sabe lo que le pasa. Y la verdad que sabe mejor que cualquiera de nosotros lo que le está pasando y dónde le aprieta el zapato, como decía. Y entonces la subestimación de ellos, de sus posibilidades, de sus potencialidades, también afecta y atenta contra la participación. Y por cierto, el apego al poder. Oye, si hacemos participación, capaz que este año decidan hacer algo que no es lo que yo quiero que se haga, porque a mí me gusta hacer esto otro. Y bueno, y como a mí me gusta hacer esto otro, tal vez no sea lo mejor, pero si decido yo, se hace eso. En cambio, si deciden todos, capaz que decidan otra cosa. Y como yo mando, mejor sigo mandando. El apego al poder. Muy normal, digamos, somos seres humanos. No sé, pero la ambulancia la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque a veces la misma ambulancia yo sé que yo la puedo mandar a donde me lo pida, me llama fulanito y tiene un problema, yo se la pongo. Pero si nos juntamos y la comunidad decide que la ambulancia esté mejor, más cerca de otro lugar, ¿perdí el acceso a la ambulancia? No. Cosas bien simples como esa, a veces, el apego a ciertos recursos. Espero no molestar a nadie que esté aquí, pero yo he visto cómo a veces llegan ambulancias, equipos, computadores, camionetas de traslado, etcétera, que en vez de estar donde estaban destinados originalmente, están en el jefe del programa. ¿Por qué? Porque como yo no voy a tener y la van a tener estos patipelados del otro lado. ¿Ya? Ojo, apego a los instrumentos de poder, a las pequeñas granjerías, también afecta contra la participación, porque obviamente si lo haces participativamente, eso no ocurriría. Nadie aguantaría una cosa así, si no es porque hay alguien que ejerce el poder sin participación. En fin, todos dicen por ahí que el que tiene poder y no usa se desprestigia. ¿Ya? Ese es un viejo lema en nuestras culturas. Pues saquémonoslo de la cabeza. El poder que abusa termina minando las bases de una construcción de redes.
Una verdadera construcción de redes se hace sobre poderes que no abusan. Si no nos quitamos este ejercicio del poder, que al final termina siendo ilegítimo, no va a funcionar. Bien, todos estos elementos han frustrado diversas experiencias de participación, ¿ya? Y por lo tanto tienen que ser tomados muy en cuenta para trabajar sobre su superación, estar atentos de nosotros mismos, de lo que me pasa a mí cuando ejerzo el poder y siento que al final del día todos sabemos que cometimos un pequeño abusillo, ¿no? Mayor o menor, y vemos en el otro también. Cómo actuamos atentos a estas cosas para que no se produzca este desprecio de la participación. Es muy, muy importante y es una tarea fundamental de los gerentes y de saber decirnos estas cosas. Bueno, nosotros tenemos mucha literatura donde estas cosas ocurren, que están descritas por los mismos autores. Ustedes podrían sacarme ejemplos. ¿Ah? Normalmente uno saca ejemplos de lo que vio, no de lo que uno hizo, ¿ya? Por pudor. Pero si lo piensan en su interior, también pensarán alguna vez que ustedes dijeron algo que en realidad, visto con el tiempo, no era tan participativo. ¿Ah? Facilitadores de la participación. Es mayor cuando tiene sentido para los usuarios, cuando uno los convoca a participar en algo que les hace, que realmente les afecta en su vida, que sienten que van a poder intervenir. Si uno convoca a participar sobre qué opinamos sobre la energía nuclear en el Tombuctú, no. O si uno los convoca a participar si opinan que la mesa debería estar de este lado o de este otro, tampoco. Para eso te tenemos a ti, para que te encargues cómo poner las mesas. En aquellas cosas que realmente ellos puedan sentir que tiene sentido para ellos participar. Si los convocamos a espacios de participación e instalamos espacios de participación sin un poder real sobre lo que tiene sentido para ellos, tienden a diluirse. Los buenos espacios de participación combinan elementos concretos con simbólicos. O sea, hay una apelación al bien, algo simbólico, hay una apelación a los valores, a la justicia, a la equidad, a la solidaridad, lo que corresponda, pero también hay cosas bien concretas. Y esto se va a traducir en que va a venir un médico cada 3 días, o va a venir una enfermera, o a no sé qué. La gente no se compra los puros discursos, pero las cosas concretas sin discurso tampoco les anima. ¿Ok? Tienen que ser capaces de combinar elementos concretos con simbólicos. La buena participación se asocia a logros inmediatos. Siempre hay algún primer paso que dice, ya, esto puede resultar. Se constituye la mesa de participación, se toma una primera decisión y resulta. Eso permite que se abran nuevos espacios y parta bien, no que no sea una partida en falso de los procesos de participación. Y se abran nuevas perspectivas. Y lo otro que es clave, que es muy importante en nuestros tiempos, es que la gente no está para perder el tiempo. En la vida contemporánea de las sociedades, sobre todo las sociedades urbanas, hay poco tiempo. Nos trasladamos mucho tiempo de un lugar a otro, las familias están más reducidas, trabajan los dos, o mal trabajan los dos en la casa. Tienen poco tiempo para estar metidos en lugares donde pierden el tiempo. ¿Ya? Y por lo tanto, es muy importante que los mecanismos de participación consideren las dinámicas familiares, los tiempos familiares, quiénes son las personas que realmente pueden participar, dedicarle tiempo a la participación dentro de los grupos. A veces son los adultos mayores, que son los que más participan. A veces son las dueñas de casa, que en ciertos horarios pueden participar. Y por lo tanto, los mecanismos tienen que tener en cuenta esa disponibilidad de tiempo de la gente. Si tú le pones a un grupo de trabajadores o trabajadoras que trabajan de 5 a 8, los convocas a reuniones mientras están trabajando, es evidente que eso va a resultar una vez que van a pedir permiso, pero se va a morir. Tiene que haber espacios de horario de participación que no coinciden con los espacios y los horarios funcionarios. Y entonces, si somos participativos, tenemos que abrirnos a trabajar en horarios que no son horarios funcionarios. Y lo demás es cuento. Bien, eso les quería contar sobre la participación. Acción intersectorial. Hay distintos, bueno, la acción intersectorial ya hemos visto que en el primer nivel de atención también tenemos una relación con el intersector, que es muy amplia y puede ir desde el simple intercambio de información, nuevamente, hasta los comités asesores y grupos de trabajo intersectoriales de nivel local o de nivel meso. ¿Ya? Es súper importante que esto exista. Hay distintas experiencias también en América Latina. Ustedes probablemente me pueden dar algunas que han resultado, otras que no resultaron. Lo que yo sí les diría es que hay que tener cuidado porque a veces el sector salud le gusta liderar los procesos de intersectorialidad. Y eso no siempre está bien.
A veces simplemente hay que dejarse convocar a los procesos de intersectorialidad. Somos re buenos para reclamar cuando nosotros convocamos algo, por lo que sea, y no llegan. Pero cuando nos convocan, no llegamos. La mejor manera de abrir un proceso intersectorial es dejarse convocar y una vez adentro, validado, empezar a meter los temas que también interesan a nosotros. Las experiencias que más han resultado así. ¿Ok? Entonces, dejarse convocar a los procesos de intersectorialidad. Siempre nos llaman a salud por alguna razón, por algún temor, quieren que esté la ambulancia en un evento masivo, quieren que no sé qué, que les vayan a hacer unos... Vamos por ello, creamos la relación y después entramos también, oye, pero ustedes podrían preocuparse de esta cosa, preocuparse de esta otra, etcétera, etcétera. Y las preocupaciones intersectoriales en el primer nivel y en general en el nivel de la red son muchísimas. Podemos preocuparnos de temas de educación que impactan muchísimo en la salud. Que la gente del mundo de la educación realmente transversalice contenidos de salud en sus currículum, en los colegios. Se pueden hacer muchas cosas en eso y hay miles de experiencias de cómo transversalizar salud en los procesos de educación. Internet está lleno de experiencias bonitas, ¿ya? Y se puede hacer, y uno a nivel local puede hacer que el profesor sea un agente comunitario tuyo de salud, en el colegio o en cualquier parte. En vivienda también, la cantidad de, no sé, de preocuparnos de la contaminación intradomiciliaria, qué están usando, cómo están ventilando el hogar. Pues no vamos a estar nosotros metidos en eso, tenemos que hacer que haya actores del área social, del municipio, de quien corresponda, que esté haciendo eso. El acceso a servicios básicos, a luz, a agua, el acceso a el medio ambiente libre de contaminación, los microbasurales que hay en la comunidad, en fin, están llenos de cosas que uno puede intervenir, seguridad ciudadana, trabajo, alimentación. Son cosas que nos vamos a hacer nosotros como equipo de salud necesariamente, pero sí tenemos que activar a otros, ¿ya? En distintas áreas, hay muchas experiencias, cada realidad tiene su propio lugar donde le aprieta el zapato, donde diría, mira, esto debería estar aquí. En las sociedades contemporáneas, muchas de estas cosas no se pueden hacer a nivel micro. Por ejemplo, si queremos controlar el tabaco, hay muchas medidas que tiene que tomar el ministerio, proyectos de ley antitabáquico, etc. Pero también hay cosas que podemos hacer a nivel de la red. Bueno, esto es un ejemplo de una red relativamente simple, pero ya es bastante compleja, ¿ya? Entonces aquí se representan distintos sectores, es graficar las relaciones al interior de una comunidad local. Esto es lo que tenemos que aprender a manejar. ¿Cuáles son los nodos que hay que tocar en esta red para que todos se pongan al servicio de algún objetivo que tenga que ver con nuestra misión común? Bien. Algunos aprendizajes, estos yo espero que Reinaldo lo repita porque estas cosas son las que hay que repetir. Todos los procesos de integración en los que estamos involucrados son complejos y llevan mucho tiempo, ¿ya? No hay que descorazonarse. Hay que desencadenar los procesos y saber y darle flujo y otra vez y otra ola, etc. Requiere cambios sistémicos amplios. Más allá de lo que hacemos nosotros, también hay que procurar que todo el sistema esté cambiando. Requiere el compromiso de los trabajadores de la salud, de los gestores y de los responsables políticos. ¿Ok? Nosotros aquí en Perú estamos en un momento propicio. Más allá de la superficie y de las luchas constantes de poder que siempre va a haber, ya hay clara conciencia de que esto es necesario en Perú. ¿Ya? Y empieza a haber transversalidad de opinión al respecto. La integración no es un concepto que se aplique por igual para todos los casos, puede haber diferentes modalidades y niveles de integración en un sistema. Y ustedes lo han visto acá, hay distintas redes y cada una tiene su manera de aproximarse a los procesos de integración. A qué recursos va a utilizar, cómo se va a ordenar. Esto no es una receta única. ¿Ya? La evidencia sugiere que hay cosas que son más difíciles de hacer, pero no hay que dejar, porque mientras no se hagan no va a resultar del todo. Por lo tanto, no hay que descorazonarse, sepan que es difícil. Uno es la integración clínica, que realmente estén alineados con los clínicos, van haciendo las cosas que hay que hacer con buenas prácticas, ajustados a evidencia, etc. Otro es los sistemas de información integrados, porque tenemos, no sé por qué, los informáticos son buenos para vendernos la culebra a cada uno y tratar de meternos que todos quieren producir el software más adecuado a mi realidad y además que va después a venderlo y va a ser como el dueño de Facebook, así. ¿Eh? Todo informático, no sé, por aquí, sueña ser el dueño de Facebook, que va a inventar el software que después todos le van a comprar. Cuidado con eso, la proliferación de software es un problema. Ya hay software bueno, más vale tomarlo y producirlos públicamente, porque son de propiedad pública. Más vale copiarlo y adaptarlo que estar inventando la rueda.
inventen la rueda para otra cosa. Ya, hay muchas aplicaciones que no se han inventado todavía, pero para integración, aplicaciones hay. ¿Ya? Incluso las regalan, los españoles las regalan, los australianos las regalan. ¿Ya? Son producidas con fondo público y están a servicio de la cooperación. Nosotros en OPS tenemos buenos sistemas también asociados a la gestión. Y la integración no es una cura para la falta de recursos, eso también hay que decirlo. Si no hay recursos, si no hay recursos humanos, si no hay infraestructura física, si no hay sistemas de abastecimiento, si no hay dinero, no hay ni modo. ¿Okay? Tiene que haber el mínimo necesario para que esto funcione. Puede ser más eficiente, pero no funciona en el vacío. Si alguno cree de los tomadores de decisiones que van a gestionar redes y eso les va a ahorrar dinero, olvídense. Esto nos va a ahorrar dinero en términos de que vayamos a gastar menos en el futuro. Salud siempre va a ir gastando más. La transición demográfica sí lo señala, la transición urbana sí lo señala. Los países que se desarrollan gastan más en salud, se comporta como un bien superior. ¿Ya? Todos queremos estar, lo iba a decir brutalmente, ya lo digo brutalmente, todos aspiramos a la inmortalidad y a la eterna juventud. Y si mientras esa sea la expectativa, estamos fritos. Cada vez va a ser más caro. ¿Ok? ¿Cómo contenemos ese, cómo manejamos esa expectativa? Es el rol de los sistemas de salud en este minuto. Bien, una advertencia en general, que en medio de los formularios y las planificaciones, de las guías clínicas y los controles, de los protocolos y las comisiones, de los talleres y las capacitaciones, nadie pueda decir nunca que se nos olvidó la gente, que fue por lo que partimos. Que no se nos olvide para qué estamos haciendo redes, centrados en la gente, ¿ya? Porque a veces cumplimos todas las metas y cómo está la gente, peor. Algo anda mal. Que nunca se nos olvide. Muchas gracias. Producto de lo que hemos visto en los resultados de los grupos de trabajo, que hay avances significativos en Perú y que más que aprender lo que las redes necesitan es ordenar el trabajo que están haciendo y acordar cómo caminar juntos, ¿no? Y una de mis preocupaciones es que en todos los países es que una red no sea mejor que la otra, porque los ciudadanos de un territorio no son mejores que otros, todos merecen la... Entonces, estos esfuerzos, como el que estamos haciendo estos 3 días, deben ayudarnos a conformar servicios de salud que sean iguales para todos los ciudadanos del país, porque está basado en el concepto del derecho a la salud, que debe ser igual para todos. Entonces, estos esfuerzos, yo los invito a que esto no termine aquí hoy, sino de que se produzcan otros espacios en donde puedan compartir e intercambiar y aprender unos de otros, y de ver los avances de uno y ayudar a los que se están quedando atrás, jalarlos, etcétera, con el entusiasmo de ir construyendo un mejor sistema de salud para el Perú y mejores servicios. Uno de los aspectos fundamentales, o una de las deficiencias fundamentales que tienen la mayoría de los servicios de salud de la región de las Américas, e incluso en otras latitudes, es el problema de la gestión. Se ha invertido poca atención en profesionalizar, o poco esfuerzo en profesionalizar la gestión de los servicios de salud. Usted ve que en la mayoría de las otras disciplinas y los otros sectores, constantemente hay una preocupación por generar capacidad gerencial. Nosotros, por alguna razón, consideramos que determinadas especialidades tienen automáticamente capacidad de liderazgo y de gestión. Entonces, tradicionalmente, lo que ocurre es que escogemos al mejor cirujano, aquel que es el cirujano que mejores resultados clínicos ha tenido y que ha estado en la docencia, etcétera, y lo hacemos gerente del servicio más complejo, del hospital más complejo.
pero ¿cuántos de los médicos que están acá hicieron asignaturas en administración y gestión de servicios de salud en el pregrado? Yo no conozco ninguna escuela de medicina que tenga asignaturas de gestión. Bueno, sí la conozco, una en Canadá. Y fue porque en producto del aprendizaje lo cambiaron, ¿no? Pero de las escuelas tradicionales de medicina, ninguna enseña al médico a ser administrador o gerente. Las enfermeras sí, los odontólogos también, ¿no? Pero los médicos no. Pero preferentemente ponemos al médico como director del servicio, director de la red, director del hospital, e incluso ministro de salud, en algunos casos. Y ese déficit ha generado que los servicios de salud, uno de sus mayores defectos es el problema de la gestión. Las redes integradas de servicios de salud requieren de una gestión distinta, ¿verdad? Requieren de una visión administrativa y de gestión que realmente lleve y conduzca y sirva de plataforma a la integración del servicio y del cuidado que pretendemos hacer para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Y por eso en este esquema que ustedes ven acá, existe toda una estructura destinada a la gestión. Yo quiero hacer un paréntesis para apoyar la presentación de Ricardo. Estas líneas son importantes en entender la red. En el aspecto de gobernanza, las RIS, según el esquema de la OPS, propone la participación en esa gobernanza de los representantes de la comunidad, la participación en la gobernanza, y de los trabajadores de salud en la gobernanza. Y es como decía Ricardo, la gobernanza no es la gestión. La gobernanza es el escenario en donde los intereses estratégicos a largo plazo de los grupos involucrados se concertan. Por tanto, es esencial que este grupo esté representado y es esencial que este grupo esté representado, que son los dos actores estratégicos más importantes de la red, pero no olvidemos los otros, la farmacéutica, los vendedores de equipos médicos, todos esos son actores de la gobernanza del sistema y de la red. Pero a nivel de los servicios, estos son los dos más importantes. Y por eso las líneas. ¿Sí? Entonces, regresando a mi tema, vamos a revisar los distintos aspectos de la gestión de los servicios, con excepción de los incentivos financieros que ya la economista Pechetto tocó en sus dos presentaciones. ¿Okay? Y aquí se ve más claramente, en los atributos de gestión está la administración y logística, los recursos humanos, el sistema de información, los incentivos financieros y la gestión basada en los resultados. El atributo número 10 habla de gestión integral de los servicios de apoyo clínico, administrativo y logístico. ¿Y por qué gestión integrada? Porque en los sistemas, en las RIS que mejor funcionan, y hay que entender una cosa con las RIS. Yo recibo muchas solicitudes donde me preguntan, ¿dónde hay una RIS que funciona perfectamente para verla? Resulta que la RIS en ningún lugar del mundo ha completado la integración. Es como la salud. La buena salud es una meta que se mueve. Cada vez que nos acercamos, se mueve un poquito más. Bueno, la RIS también es un desarrollo continuo. No hay un momento en que uno tiene, ya la RIS está perfecta, exacta y funciona bien. Porque depende de los problemas de salud, depende de la necesidad de salud, y como esos son aspectos cambiantes, entonces la RIS cambia también como cambia la salud. Pero en los sistemas donde las redes integradas de servicios de salud funcionan muy bien, en España, en algunos lugares de Europa, en algunas provincias de Canadá, y en otros lugares donde se ha avanzado la organización de RIS, integrar las estructuras administrativas y logísticas ha sido la mejor, una parte de la solución para ganar eficiencia. En muchos servicios se tiende a crear estructuras administrativas en cada establecimiento, ni siquiera en cada nivel, sino en cada establecimiento.
En mi país, por ejemplo, cada centro de salud tiene un administrador, ¿sí? X cantidad de secretarias, un jefe de esto, de jefe de esto, jefe de esto. Entonces tiene una estructura administrativa, cada centro de salud, y eso se va multiplicando por cada nivel. Entonces, cuando uno termina de ver, tiene una súper estructura administrativa, pero no del todo eficiente y que genera muchos problemas. Entonces, el atributo habla fundamentalmente, para subrayar, de gestión integrada. Eso implica, y en esto muchas cosas dependen del tamaño de la red y de los recursos que existen. Por tanto, en muchas de las diapositivas verán esa primera advertencia. Depende del tamaño de la red. ¿Okay? Hay redes muy extensas en Brasil que tienen varias estructuras administrativas para atender subsectores o microredes dentro de la red integrada. Mientras que hay otras redes en donde un solo aparato administrativo atiende toda la red. Ya sea porque el territorio es más pequeño, no es un problema de la población, sino del territorio, las posibilidades de logísticas de la gestión. Así que depende del tamaño y la complejidad de su red, de la complejidad incluso de la comunicación, etc. Se recomienda que sean equipos multidisciplinarios de administración, de gestión administrativa. Y que sean equipos que puedan ser capaces de atender las necesidades administrativas y no tener departamentitos de cada cosa, que es lo que tiende a explotar, tiende a crear estos aparatos burocráticos enormes. Tendemos a pensar que para cada problema hay que crear un puesto. Y en ese puesto hay que contratar a alguien. Y 2 años más tarde hay que contratar a otra persona y a otra. Entonces se van convirtiendo en estas superestructuras administrativas. Y muchas veces cuando hacemos los análisis de flujo en los procesos administrativos, resulta que la tarea para la cual está creada ese puesto o ese grupo de puestos, la puede hacer una sola persona en medio tiempo o en medio día, puede hacer la función. Sin embargo, hay 5 personas asignadas para una función que toma 4 horas. Eso también se ve agravado por el clientelismo político, por lo menos en mi país. A lo mejor no ocurre aquí, pero en mi país, en el clientelismo político, de repente usted recibe una carta del diputado del área que dice: necesito que me nombres a Juan. Entonces lo más fácil es meterlo en el departamento administrativo. O sea, el departamento administrativo es una serie de personas que están ahí por posiciones políticas, ¿verdad? Y va generando esta estructura administrativa enorme. Entonces, lo que debe determinar el tamaño es la función que hay que cubrir en el aparato administrativo. O sea, las disciplinas que sean necesarias para hacer efectivo el trabajo. Otra cosa otro error que se comete mucho es que los aparatos administrativos se convierten en el porqué y no en la base para apoyar la misión de producir salud y bienestar. Se invierte las cosas, ¿no? Entonces los médicos y las enfermeras y los equipos de salud quedan trabajando para el aparato administrativo, cuando debe ser al revés. La economía a escala debe ser siempre una virtud del planificador y del líder de la organización. Es ver cómo con menos puedo hacer más. La tendencia es al revés. Siempre estamos pidiendo más recursos humanos para hacer lo mismo o para hacer menos. Porque como dije, a veces una tarea, no una función, sino una tarea dentro de una función, queremos un puesto de trabajo. O sea que en la red, para ganar eficiencia, uno de los aspectos fundamentales es realmente armar una estructura administrativa multidisciplinaria que pueda garantizar la efectividad de la red. Desde el punto de vista del apoyo clínico, también depende del tamaño y la complejidad de la red. Y los sistemas de apoyo clínico pueden ser centralizados en muchas regiones para ser más eficientes. Error nuevamente, yo prefiero usar Panamá para criticarlo porque es mi país y el que mejor conozco, y así no ofendo a nadie, ¿no? En Panamá comenzamos a crear los centros de salud de la década del 70, ¿no? Para acercar la atención a las personas.
En la década del 80 a alguien se le ocurrió que todos los centros de salud tenían que tener un laboratorio. ¿Sí? Entonces todos quedaron laboratorios. Todos los laboratorios tenían que comprar equipos de laboratorio. Comprar equipos de laboratorio. Y por tanto cada laboratorio tenía un hematólogo, tenía esto, tenía lo otro, tenía 5 o 6 biólogos, lo llaman ustedes, ¿no? Nosotros llamamos técnicos de laboratorio. Entonces todos los centros de salud tenían un laboratorio para hacer ¿qué? Unas cuantas muestras al día. Nosotros diseñamos un esquema que nunca se pudo implementar, pero por razones políticas además, y porque implicaba hasta cierto grado tener que despedir a alguna gente. Un solo laboratorio centralizado con equipos del laboratorio que pertenecían al proveedor de equipos y no a la... Se hicieron arreglos para que el proveedor pusiera los equipos y nosotros pagar los insumos. ¿Ok? Entonces, cuando se daña el aparato, ¿de quién es la responsabilidad? Del proveedor. ¿Quién lo repara más rápidamente? El proveedor. Porque nosotros, el sistema público, es muy malo para hacer mantenimiento, reparaciones y cuidar cosas. Entonces, convertimos lo que era un problema en una relación. Entonces, centralizamos el laboratorio. El esquema era, pues no se hizo. Centralizamos el laboratorio en un solo laboratorio en donde todos los laboratoristas o biólogos que estaban trabajando aisladamente trabajaran juntos en un solo edificio y pudiera haber apoyo. Las muestras se toman en el centro de salud y se transportan al laboratorio. El laboratorio informa vía internet en la tarde. Y reducimos de 9 laboratorios a 1 con mayor eficiencia, mejores costos, y para los biólogos o laboratoristas fue mejor porque el intercambio entre ellos mejoró las capacidades, las competencias, el intercambio y los controles de la calidad del laboratorio mejoró. ¿Okay? Pero rápidamente dijeron, no, esto no funciona porque... En Israel lo hicieron, en Madrid también lo han hecho. Centralizar el laboratorio mejora la calidad. Entonces, cuando hablamos de apoyo, de sistema de apoyo clínico, producir que economías de escala mejora los resultados. ¿Okay? Porque no es lo mismo que un laboratorista trabaje solo a que trabaje en conjunto y bajo la vigilancia no es la mejor palabra, pero el control que ejerce sus pares, la presencia de sus pares, y el apoyo que eso produce en evitar errores, mejorar calidad, eficiencia, etc. Radiología e imagenología también. Tratar de colocar equipos de rayo X en cada instancia es altamente costoso, peligroso y genera ineficiencias. ¿Sí? Y en el esquema de las redes integradas y con la tecnología moderna de computación, estas son cosas que se pueden centralizar. E incluso existen ya algunas experiencias sobre otros mecanismos de diagnóstico. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron los ultrasonidos? Los que son tan jovencitos como yo, ¿se acuerdan? Cuando yo comencé a estudiar medicina no existía el ultrasonido. Entonces vinieron los ultrasonidos. ¿Dónde los pusimos? Los primeros ultrasonidos, ¿dónde estaban? Ultrasonogramas. En los hospitales. Era la tecnología cumbre. ¿Dónde están los ultrasonidos ahora? En los consultorios de primer nivel. ¿Ok? Y así va a ocurrir con muchas de las tecnologías. Entonces, de lo que se trata es de colocar la tecnología en el lugar más adecuado para producir las economías de escala y a la vez acercar el diagnóstico al primer nivel de atención. Entonces hay que comenzar a pensar creativamente en cómo utilizar mejor estas cosas. También está el ejemplo que les di ayer de las cámaras de hendidura. La primera cámara de hendidura que yo vi estaba en el Hospital Nacional en Panamá y más nadie, era una sola persona sabía cómo usarlo.
Ahora las enfermeras usan las cámaras de hendidura. Simplemente se trata de colocar la tecnología y dar las competencias clínicas para que esto se pueda hacer. Entonces, la verdad, eso implica también que exista constantemente una racionalización y evaluación de la tecnología. Y desde el punto de vista de la gestión y la contratación implica también buscar métodos más favorables y métodos más eficientes de adquisición de las tecnologías. No hay que comprar equipos de laboratorio. Ya eso es una cosa que casi ningún país industrializado, la gente compra los equipos de laboratorio. Lo pone el dueño del equipo y se paga es por los insumos que construye, ¿no? Y entonces traspasa toda la responsabilidad del cuidado y nosotros lo hemos hecho en la oficina de Barbados, no sé si con las máquinas de fotocopiadora. ¿También? Todas las máquinas de fotocopiadora pertenecen ¿a quién? A la empresa. ¿Qué es lo que más se daña en una oficina? La fotocopiadora. Entonces, cuando uno es dueño de la fotocopiadora, uno tiene que ver cómo hace para repararla. Cuando es de la Xerox, a la media hora vienen con un aparato nuevo. Porque el interés de ellos es que siga funcionando para que usted siga pagando papel y tóner. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas interiorizando en la gestión de los servicios de salud para ganar en eficiencia. El otro atributo que concita mucho costo y muchas dificultades es la logística de los servicios de salud. Y también esto depende un poco de la complejidad de la red. Uno de los temas que más genera problemas con el usuario, donde el usuario se siente más afectado a los servicios de salud, es tener que sacar citas. La mayoría de los centros de salud de mi país, usted pasa a las 5 de la mañana y hay un conglomerado de personas en una fila afuera del centro de salud. Usted vuelve a pasar por ese centro de salud a la 1 de la tarde y no hay nadie ahí. ¿Por qué? Porque al no haber un sistema de citas y la gente no poder garantizar que van a ser atendidos, entonces tienen que ir temprano en la mañana para conseguir un lugar más cercano en la fila para registrarse. Por tanto, la satisfacción de los usuarios con el sistema de salud eternamente es negativa. ¿Okay? La tecnología moderna nos permite resolver este problema muy sencillamente. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se hace? ¿O alguna red ha implementado algún sistema de citas? Bueno, pero este es un sistema que nosotros ya hemos implementado en varios establecimientos y ha resultado así. Hemos comenzado a eliminar precisamente las colas, ¿no? Funciona, les menciono cuáles fueron los problemas. Uno fue un tema de la programación de las actividades. Muchas veces estaban acostumbrados a, por ejemplo, a desprogramar las cosas que estaban programadas para que así de esa manera, por ejemplo, el personal se pueda movilizar más fácilmente del propio establecimiento. Entonces eso lo hemos comenzado a solucionar. El otro tema era la capacidad de los propios recursos humanos en los procesos que tenían que hacer, que eran muy sencillos realmente, pero que sin embargo algunos decían que no querían ni prender la computadora, ¿no? Entonces también hemos tenido que irlo resolviendo. Pero realmente sí se puede resolver y hemos visto que los establecimientos en los cuales lo hemos implementado han mostrado pues el éxito de poder justamente disminuir las colas, programar. El principal problema que sí hasta ahora no hemos podido resolver es que precisamente comienza a haber citas diferidas y por la falta de recursos humanos que tenemos, comienza a haber una demanda insatisfecha que realmente lo bueno es que podemos ya contarla, saber cuánto es. Hay dos formas, ¿no? El paciente puede llamar por llamada telefónica, se han puesto 8 operadoras en una central de teléfonos y el paciente pide la cita dando su DNI y al establecimiento al cual está adscrito según su seguro, en este caso paciente asegurado. Otra forma también es yendo al mismo centro y sacando su cita y generando el registro de su cita en un aplicativo informático que concentra todos los cupos por médico que hay en cada centro, ¿no? Esto ha servido un poco para ordenar también el recurso humano, tanto el médico, nutricionista, médico, porque se puede programar cuántas atenciones según rendimiento le corresponde en cada turno. Pero ha ido funcionando, los pacientes cada vez se han ido acostumbrando, ha habido toda una publicidad, toda una campaña de paneles publicitarios, avisos en teléfono, inclusive hasta avisos publicitarios en las calles, inclusive por radio, etcétera, en la región. Pero el inconveniente que nos ha comenzado a castigar un poco es la deserción del paciente.
El paciente asegurado al CIS se ha dado cuenta que esto es gratis, entonces saca su cita, a veces innecesariamente, y no va, y genera el cupo. Eso generó que ya haya un movimiento previo de historia clínica desde la tarde anterior, sacar la historia de archivo, poner el FUA, inclusive al inicio se llenaba el FUA y se dejaba listo para que el médico ya lo atienda en su consultorio. Esto comenzó a gastar formatos y se ha tenido que corregir. Entonces, ¿qué se ha hecho? El FUA recién se llena cuando el paciente va, entonces, y ha comenzado a generar pues cupos, aparentemente un turno, un médico, 20 pacientes en la mañana, pero el paciente no va y hay una deserción en algunos centros que es alta y también un poco que genera pues que otros pacientes nuevos que pudieran venir no puedan obtener la cita, ¿no? Uno, la utilización de call centers y no necesariamente el servicio de salud tiene que montar el call center. En algunos países lo que se hace es un acuerdo, un contrato con call centers que ya están establecidos. Porque realmente un call center no es una cosa muy compleja. ¿Okay? Incluso en Estados Unidos, en muchos de los call centers que ustedes han llamado para hacer compras, etcétera, la persona realmente está en su casa. En algunas ciudades hay call centers que atienden regiones del mundo, no ni siquiera de un solo país. De ahí que a veces tenemos problemas de idioma. Pero en muchas de las experiencias son personas que han sido contratadas para desde su hogar contestar estos. O sea, no requiere una infraestructura, pero lo que sí se logra es gestionar la cita sin hacer que el usuario tenga que ir al establecimiento y generar estos problemas que genera. Efectivamente, el desarrollo de eso lleva a situaciones como esta, pero hay soluciones para eso. Okay, hay soluciones para garantizar que si se pierden cupos, puedan ser llenados por otra vía. Entonces, esos mecanismos funcionan mejor. Para un país, eso no es una estructura súper que hay que montar. Un solo call center podría manejar todas las citas para todas las regiones. ¿Okay? Y seguro que produce economías de escala enormes en comparación a los sistemas en el cual hay que ir. El usuario tiene que ir a varios lugares distintos, en varios momentos distintos, hacer una fila para conseguir una cita. Es más, la tendencia en la gestión de citas debe ser a que el usuario, cuando acuda a su nivel, a su atención en el primer nivel, la cita se saque en ese momento, o sea, electrónicamente, a los lugares que tiene que ser referido y salga de esa consulta ya con eso establecido. ¿Okay? Esa es la tendencia que ha logrado algunas de las redes integradas en Europa. Usted va, el médico del equipo básico de atención le dice, bueno, necesitas su control de Papá Nicolau de este año y también necesitas ser vista por el oftalmólogo, etcétera, y al final de la consulta ya todas esas citas están establecidas, usted sabe exactamente cuándo tiene que ir y simplemente va a la prestación el día que le compete. Entonces hay que ir buscando estas economías y armando estructuras que realmente faciliten las RIS. El otro tema que siempre es un problema es el transporte médico. Uno, porque está vinculado a las percepciones que tiene la población sobre las ambulancias. Dos, que tiene un componente político importante, ¿no? Y ha habido en varios países de la región problemas serios porque se ha manejado el tema de las ambulancias desde el punto de vista de las visiones políticas de un sector u otro. Y muchas comunidades creen que tener una ambulancia en su comunidad es una especie de garantía de servicio, etc. Sin embargo, esos sistemas son altamente costosos. Y lo que parece funcionar mejor es también una estructura tipo centralizada para el manejo del transporte médico. Y ahora usamos más el término de transporte médico que el de ambulancias. No es lo mismo un vehículo para transportar a una persona que no está en riesgo inmediato de morir, introduciendo transportes para pacientes de tercera edad. El transporte va y los busca a su hogar, los lleva. Para pacientes con discapacidades, sillas de ruedas, etcétera, el transporte va y lo busca y lo lleva a las citas, etcétera, cuando tienen que hacer eso. Entonces, el concepto es transporte médico, pero también desde el punto de vista gerencial, es cómo manejamos esto desde un punto de vista más centralizado
utilizando las mismas tecnologías que por ejemplo, se pueden introducir para los sistemas de cita. La ambulancia no tiene que estar ahí, en el lugar. Lo que debe tener la posibilidad de llegar en un tiempo determinado, que normalmente es entre 10 a 15 minutos cuando se trata de una urgencia. ¿Ok? Entonces, esa tendencia de comprar ambulancias para cada centro de salud, cada hospital, y tenerlas sentadas ahí todo el día, o utilizarlas para ir a buscar la pizza para la gente que está de turno, es mejor utilizar el recurso de manera más organizada. ¿Ah? El mantenimiento es otro de los problemas graves de los servicios estatales de salud. En la mayoría de los servicios estatales, lo primero que se elimina del presupuesto cuando aprieta, y a mediados del año dice, oye, no va a alcanzar la recaudación para el presupuesto, así que hay que hacer recortes. ¿Qué es lo primero que la gente recorta? Mantenimiento. Para comenzar, nunca se planifica en el presupuesto el porcentaje adecuado para mantenimiento. ¿Okay? Los servicios públicos, por ejemplo, muy rara vez tienen esquemas de mantenimiento, de depreciación del equipo y de restitución de equipos. No lo presupuestan. Y lo poco que presupuestan en mantenimiento normalmente está por debajo de lo que se requiere. Y es el primer rubro que se recorta. ¿Sí? Eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo porque los daños que se producen en el equipo, en los edificios, etcétera, resultan siendo más costosos a que si usted tiene en el presupuesto un programa de mantenimiento preventivo, ¿no? Y de acercamiento proactivo a la restitución de los equipos, etc. Entonces ya existen buenos ejemplos en la región de manejo logístico de los medicamentos y los insumos que ahorra enormes cantidades de dinero. Estamos hablando de millones de dólares en ahorros en la pérdida de medicamentos e insumos que se vencen innecesariamente en los establecimientos de salud. No lo pensé, hubiera introducido una foto de un hospital que nosotros hicimos una evaluación de las condiciones esenciales, en la cual en cada sala del hospital encontramos medicamentos vencidos. Y cada preguntábamos, ¿por qué hacen estos medicamentos aquí? ¿Por qué no están en la farmacia? Es por si se nos acaba. Por si se nos acaba lo tenemos ahí, o por si la farmacia no tiene, nosotros tenemos aquí. Pero lo que ellos tenían estaban vencidos ya. ¿Qué tienen los sistemas de salud en casi todo el mundo? Y esos retos tienen que ver con muchas cosas. No solamente es el problema de la retribución salarial, sino también incluso de lo atractivo que es para los jóvenes que se acercan a tomar decisiones sobre cuál va a ser su vida profesional, de cuáles son las carreras más atractivas en el mundo actual. O sea, cada vez hay menos interés en algunas disciplinas, por ejemplo, la enfermería. Hay mucha dificultad, por ejemplo, en Estados Unidos, para que las escuelas de enfermería gradúen suficientes profesionales para las necesidades del servicio. Por lo tanto, es un problema de números, ¿ok? Números, pero también es un problema de competencias. Las RIS requieren nuevas competencias para responder a nuevos problemas de salud. ¿Okay? El manejo de las enfermedades crónicas, que es el problema fundamental que en la mayoría de los sistemas de salud se enfrentan, requiere de otras competencias muy distintas al manejo de las enfermedades infectocontagiosas, para la cual mucha gente todavía está siendo formada. Pero un problema, ese mismo problema de reclutar números adecuados de profesionales, tienen que ver con la segunda parte de la frase, que puedan sentirse comprometidos, ¿no? Porque el sistema los valora. Y uno de los grandes problemas desde el punto de vista gremial que tienen los sistemas de salud en las Américas es que la gente no se siente valorada, no sienten que su esfuerzo y el sacrificio que implica trabajar en los sistemas de salud, en los servicios, en los hospitales, hacer turnos, dejar a la familia, etcétera, es retribuida ni valorada adecuadamente por la ciudadanía y por tanto por los gobiernos y las empresas.
Eso es un reto entonces que las RIS tienen que enfrentar, ¿verdad? Uno va a ser resolver el problema de los números adecuados para producir resultados en salud. Si no hay suficientes recursos humanos, se hace difícil. Definir qué tipo de equipo básico y qué disciplinas requiere ese equipo básico para la realidad que tiene su red. En las primeras formulaciones de equipos básicos que se hicieron en la década del 90, las experiencias pilotos que se hicieron sobre RIS, se establecieron equipos básicos con una sola configuración para todo el país. Costa Rica, Panamá hizo lo mismo, creo que Nicaragua, ¿no? Paraguay, decía el equipo básico de salud, o los EBAIS, tenían varios nombres distintos, debe tener un médico, una enfermera, esto y esto. El aprendizaje, lo que nos ha llevado a entender es que eso no necesariamente es así para todas las distintas zonas de un país, ¿no? Y que eso era una camisa de fuerza que constreñía la posibilidad de implementar equipos básicos de salud. Porque entonces comenzamos preguntando, bueno, y si no tengo suficientes médicos, ¿qué hago? Bueno, hay equipos básicos de salud en donde no hay médicos. ¿Sí? Donde no hay médicos. Si no tengo suficientes enfermeras, ¿qué hago? ¿Sí? E incluso ahora la visión, la recomendación es que el equipo básico responda a las características y la realidad de la región. Y por tanto puede haber distintas configuraciones de equipos básicos en distintos lugares del país. Si usted tiene 25 sectores que atender y solamente tiene 15 médicos, ¿qué hace? No sectoriza. Busca modalidades para atender los 25 sectores y utilizar de manera racional los 15 médicos. Esa parece ser mejor recomendación que ceñirse a una estructura definida para todo. Porque entonces se producen los nudos de implementación. No tengo esto, por tanto no puedo hacer. Y realmente de lo que se trata desde el punto de vista de la gestión de los equipos básicos es de utilizar los recursos que se tiene para avanzar y reestructurar los recursos de manera que se pueda cubrir las necesidades. Otra cosa es que la mayoría de los equipos básicos están conformados por las competencias tradicionales del sector salud. Médicos y enfermeras. Pero en muchos lugares lo que se requiere es, o adicional a eso, se requieren otras competencias. Especialmente en áreas donde hay grupos vulnerables o grupos con culturas distintas, hay que atender de manera adecuada la conformación del equipo para poder atender estas realidades. ¿Sí? El otro error que se ha venido publicando algunas cosas muy interesantes sobre la composición de equipos básicos o de equipos de salud es la transición demográfica. ¿No? Tendemos a pensar desde el punto de vista de la composición demográfica existente en la década del 70 y del 80, que era fundamentalmente orientada a programas maternos infantiles, etc. Pero hay lugares ya en las Américas donde la población mayor de edad supera a la población joven e infantil. Y por tanto la configuración de los equipos de salud, no solamente el equipo básico, sino los equipos es distinta, o tiene que ser distinta para atender problemas que tienen que ver más con enfermedades crónicas y con etapas etarias distintas al materno infantil. Hay lugares incluso donde ya no hay población infantil casi. ¿Sí? Producto del desarrollo, el desplazamiento de las poblaciones, etc. Entonces, todas estas cosas ahí tienen que ser tomadas en cuenta cuando se estructura y se piensa en recursos humanos, qué nuevas competencias e incluso puestos de trabajo no tradicionalmente establecidas en los formatos de personal de los ministerios de salud. Y otra cosa que requiere es, el personal que está en servicio requiere de
capacitación permanente, ¿no? Desarrollo permanente de las capacidades y las competencias del recurso humano. Ustedes se sorprenderán de cuántos profesionales han salido de la escuela de medicina o la escuela de enfermería o la escuela de biólogos clínicos y más nunca han recibido un entrenamiento mayor de talleres de 1 o 2 días. Entrenamientos, yo estoy hablando de entrenamiento, no de asistir a un taller de 2 o 3 días en el ministerio. Entrenamiento para actualización de competencias y actualización de conocimiento, el avance de la ciencia en sus respectivas disciplinas. Es impresionante. ¿Ah? Cuando sabemos que en salud el desconocimiento de un solo factor puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Pero nosotros nos encontramos con mucha gente que no se actualiza a menos que el sistema garantice que usted tenga que ir cada cierto tiempo a renovar conocimientos, competencias y nuevos avances en la tecnología y en el conocimiento científico. Eso es una responsabilidad gerencial del equipo gestor de la red. Tiene que haber programas que garanticen que todo el personal tenga ese desarrollo permanente, especialmente aquellos que trabajan en lugares aislados o que trabajan en equipos pequeños. Un factor importante en el cambio hacia redes integradas de atención primaria de salud es el cambio de la cultura organizacional. ¿Okay? La salud tiene una cultura organizacional basada en la centralidad del médico. Las RIS, las RIAPS requieren una cultura organizacional basada en el equipo de salud, donde cada componente del equipo en un momento determinado puede ejercer liderazgo. Eso no se cambia por decreto, no se cambia por leer un libro, eso es una tarea permanente que requiere desde el nivel gerencial de cambios, de incentivos y de nuevas formas de ver y organizar el trabajo. Y que requiere de políticas nacionales de recursos humanos para atender todo esto. Por tanto, no es una solución. Los temas de recursos humanos no es una solución que pueda abordar la red sola, sino que tiene que ser parte de una concertación de las políticas de recursos humanos en todo el país, en todo el sistema de salud. Sistemas de información. La red requiere un sistema de información que vincula a todos los miembros de la red con desglose de los datos por sexo, edad, lugar y residencia, origen étnico y otras variables pertinentes. Subrayo, debe ligar todos los componentes de la red. Y de ahí que hablamos de expedientes de salud, expedientes electrónicos de salud. No médicos ni hospitalarios nada más, sino de salud. O sea, que pueda amarrar, que el expediente de la persona y de la familia pueda amarrar desde el primer nivel de atención a todas las estructuras de la red. Para garantizar ¿qué? Integralidad de la atención, integralidad de la información y terminar con estos sistemas de información por estanco en el cual el hospital tiene una información, el primer nivel tiene otra y no se hablan entre sí. No se reduce solamente a los expedientes médicos. ¿Sí? Requiere de información de los aspectos sociales y las determinantes en el cual esa población convive. Y tampoco es un sistema de información en epidemiología, que también hay una gran tendencia de recoger para saber cuántas personas padecen de esta enfermedad y de la otra. No es simplemente eso. Debe proveer información de todos los aspectos que influyen sobre la salud de las personas, pero también información que permita gerenciar la red. ¿Sí? O sea, que es información que va más allá simplemente del componente clínico y epidemiológico. Por tanto, ese sistema de información, y no sé si pueden ver esa letra tan chiquita, pero va a requerir de un identificador personal único. De que la persona, el expediente de la persona tenga un número que es el único número en todo el país.
¿Por qué esto es importante? Alguien creo que me decía que, bueno, nosotros la red nuestra es más bien lo que se llama una ciudad dormitorio. La gente vive acá, pero va a trabajar a otro lugar, pasa 10, 12 horas en otros lugares, etcétera, y vienen en la noche acá. Eso es un problema frecuente en las grandes ciudades. Pero si hay un identificador único y hay un sistema electrónico de expediente de salud, no importa dónde la persona va, se identifica a través de ese número y la información entra a un solo expediente. Esa es la virtud del expediente electrónico. ¿Okay? En Panamá nosotros tenemos la cédula de identidad personal. Usted nace y muere y ese número siempre es el mismo y cuando usted muere el número desaparece. Nadie va a tener ese número más nunca porque tiene la forma en que se configuran las 3 porciones del número tienen que ver con una sola entrada en el récord. ¿Okay? Entonces su cédula sirve para todo y nosotros en Panamá, en la estructura del identificador único, la tendencia va a ser a utilizar el número de cédula. Y todo el mundo se sabe su número de cédula porque se lo piden tanto que ya es automático. El mío es el 81641914. Así como me sé mi nombre, me sé mi número de cédula. ¿No? Con un identificador único, usted llega al centro de salud, al hospital o donde sea, y da su identificador único y debe poder entonces accesar a un solo expediente. Así acceda a servicios de salud en Ica, en Arequipa, en Lima, donde sea, debe ser un solo expediente. Por tanto, una de las necesidades de las RIAPs, y por eso Ricardo decía que una de las cosas más difíciles del sistema de información es avanzar de acuerdo a la capacidad de los recursos hacia expedientes electrónicos. Eso es uno de los grandes integradores de la RIS, el contar con expedientes electrónicos. La RIS debe tener un perfil de salud bien hecho desde el inicio y actualizado permanentemente, por lo menos cada año, que incluya también las informaciones de los determinantes. Eso debe estar en el sistema de información y debe estar al acceso de todos los trabajadores de la salud. De manera que usted pueda en un computador o en algún lugar leerse su perfil y recordar su perfil de la región cada vez que lo necesite. Debe proveer información sobre demanda y utilización. Debe haber un solo expediente de salud por persona. Bueno, yo he insistido ya mucho sobre eso, con información personal, familiar y comunitaria y la información clínica. Información sobre satisfacción de la población. Esto es importante para la gestión sobre todo. Y esta información se recoge a través de encuestas de hogares, distintas metodologías que se pueden establecer. Las encuestas de satisfacción tomadas a los pacientes a la salida de la institución no son el mejor mecanismo. Tienden a falsear la información porque nadie va a decir en el hospital no me están tratando mal. Le dice no, está bien. Se ha observado una mayor fidelidad de la información si se toma la encuesta a través de la encuesta de hogares, que es totalmente anónima y se hace un mes o dos después de la utilización de los servicios. La pregunta normalmente es si usted ha utilizado los servicios de salud en el último mes o en los últimos 90 días. Si la respuesta es sí, díganos cómo vio la calidad o cómo se sintió atendido, etc. O sea, y esa información es importante para ir midiendo, porque nosotros podemos tener muy buena calidad técnica, pero si la gente percibe que los servicios son malos, entonces al final de cuentas quien importa es el usuario. Otros mecanismos de apoyo que deben existir, el centro de llamada, como he dicho, el acceso para los trabajadores de la salud a los PDR, o sea, al Vademecum de medicamentos, definiciones universales de términos y estándares, guías clínicas y protocolos de tratamiento para estar seguro de que están indicando las cosas adecuadamente. Información operativa sobre ingresos, salidas, consultas, referencias, el sistema de citas que hemos hablado, e información financiera para la gestión que permita a los gerentes utilizar los balance scorecard, los tableros de mando, el PERC que voy a mostrar ahora, etc. Eso es un sistema de información. No solamente lo epidemiológico, no solamente lo clínico. Requiere de toda una serie de factores para tener una visión clara de lo que está ocurriendo en la salud de la población que usted atiende en su red. Y el reto mayor acá es el reto de la confidencialidad. De cómo mantener confidencial la información de las personas.
Este es el tablero de mando del PERC. Nosotros tenemos lo que llamamos la metodología de gestión productiva de los servicios de salud, que es una metodología que utilizamos para entrenar gerentes de servicios de salud y que además tiene una serie de herramientas. Entre esas herramientas tiene un tablero de mando que permite ver indicadores de producción, de costos, de atención médica y indicadores estratégicos que cada red establece de acuerdo a las realidades que tiene y que le permita al gerente el curso virtual, sí, pero no han implementado ninguna, y mucho menos el tablero de mando. Pero bueno, esto es parte de las posibilidades de los tableros de mando. ¿Qué debe hacer el tablero de mando? Debe permitirle a usted que llegue al director regional o el gerente de algunos servicios, llegar en la mañana, prender el computador y ver cómo está su red, más o menos. ¿Sí? Gestión basada en resultados. Todo esto que hemos estado hablando tiene que estar orientado a algo. ¿Y a qué debe estar orientado? Al obtener resultados en los servicios de salud que contribuyan a la salud y el bienestar de las personas. Y ustedes ven que yo repito esa frase over and over, ¿no? De una y otra vez. Salud y bienestar. La gestión basada en los resultados es una estrategia de abordaje a través de la cual una organización, o sea, una REAPS, asegura que sus procesos, productos y servicios contribuyen al logro de resultados claramente definidos. Pero esos resultados tienen que estar predefinidos. ¿Ok? Es una estrategia de planificación y de gestión. De planificación porque se acuerdan los objetivos entre la REAPS, por ejemplo, y la autoridad ministerial, acuerdan cuáles son los objetivos del periodo. Puede ser periodo de 1 año, 2 o 5. Eso es una decisión de cada país. Cuáles son los objetivos y qué resultados debe dar la REAPS en el periodo ese. Y al saber eso, entonces le facilita a los gerentes, a los directores de centros, de hospitales, al director de la REAPS, etcétera, saber exactamente qué es lo que tiene que estar haciendo. Entonces lleva a una gestión estratégica y a no a la gestión del primer problema que entra por la puerta de la mañana. ¿Le ha pasado eso? Mi experiencia cuando me nombraban director regional en Panamá, yo me preguntaba el segundo día, ¿y ahora qué hago? Y me di cuenta que el secreto era esperar que entrara alguien por la puerta. Porque por la puerta siempre entraba y que, doctor, tenemos un problema. Y entonces uno gestiona los problemas. Pero eso no es gestión estratégica. ¿Ok? La gestión estratégica requiere que usted sepa que tiene que lograr una serie de resultados y usted planifique cómo lo va a hacer. La gestión basada en resultados es una estrategia para el logro de cambios. Si quiere realmente hacer cambios, entonces hay que establecer el qué hacer, ¿verdad? Y cómo lo va a hacer. Ayuda a mejorar el desempeño y por tanto va a llevar a resultados. Y un factor fundamental en la estrategia basada en resultados es que hay que rendir cuentas. Como acordamos que usted iba a hacer en el periodo, tiene que haber un proceso en el cual usted venga a decir e informar qué fue lo que logró. Y si no lo logró, ¿por qué no lo logró? ¿Verdad? ¿Y qué va a hacer para lograrlo después? Tiene que haber rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, entonces simplemente esperamos que entre, doctor, tengo un problema. Y seguimos en la gestión del problema. Ahora bien, es importante entender las responsabilidades en la gestión basada por los resultados. Lamentablemente esta gráfica no la tengo en español. El área de influencia de ustedes, los directores de REAPS y los gerentes de REAPS, es este de aquí. Ustedes tienen control. Establecido el acuerdo de gestión, deben tener control sobre los recursos, sobre las actividades y por tanto responsabilidad sobre las salidas, los resultados. ¿Ok? Pero el impacto final conlleva otros atributos que van más allá de la dirección de la REAPS. De ahí la necesidad de coordinación intersectorial, de ahí la necesidad de políticas nacionales, etcétera, porque hay resultados intermedios y resultados finales que dependen de otros factores que van más allá de la REAPS. Y ustedes ayer han estado planteando algunas cosas que sí se pueden resolver en la red, pero otras que requieren soluciones a otro nivel. ¿Okay? Pero sí son responsables, si hemos de lograr eficiencia, sí somos responsables de resultados en salud.
Entonces, la unificación de esos resultados, otro esquema de influencia, es lo que lleva a la efectividad de las acciones de salud. Es importante saber hasta dónde, cuáles son los límites de mi capacidad y qué cosas puedo hacer y qué cosas requiero hacer con otros. Como decía Ricardo al hablar de la intersectorialidad, la salud y el bienestar depende de que la gente tenga buena vivienda, buen empleo, toda una serie de cosas que están más allá de las responsabilidades de ustedes en la REAPS. ¿Okay? La salud y bienestar va más allá de los servicios de salud. Pero sí hay una responsabilidad, como dice Ricardo, no de tratar de ser los jefes y los líderes de la acción intersectorial, pero sí de promoverla, estimularla y participar activamente en las soluciones para las comunidades a las cuales están llamados a servir. ¿Cómo se aborda la gestión basada en los resultados? Bueno, tiene que haber metas y un plan estratégico nacional que entiendo que existe. Existe un plan estratégico nacional. Ese plan estratégico nacional tiene que ser desglosado en acuerdos de gestión para cada REAPS, de acuerdo a las realidades de la región que van a atender. Porque el país no es una sola cosa uniforme, hay diferencias. Entonces, cada red va a tener algunas características y por tanto, cada acuerdo de gestión de REAPS es distinto. Ese acuerdo de gestión le dice a la dirección gerencial de la REAPS exactamente qué tiene que hacer, qué se espera que hagan. Ahora, el nivel regional entonces traduce eso en acuerdos de servicio para los establecimientos. Dentro de lo que yo tengo que hacer en esta región, bueno, el rol de los centros de salud es este y en cada centro de salud tienen que lograr una serie de cosas. El hospital tiene que hacer una serie de cosas y todos los establecimientos deben tener un acuerdo de servicios que especifica qué es lo que queremos lograr en el año o 2 años que dura el acuerdo o 5 años de acuerdo a la planificación. Y eso incluso a nivel personal puede ser utilizado como parte de los insumos para los programas de evaluación personal. La evaluación de nosotros en la OPS, nosotros lo llamamos el SPED, PPS en inglés, yo dije ayer PPS, el SPED, Sistema de Evaluación de Personal se llama, ¿no? Mis objetivos de trabajo para el año 2015 se imbrican en los objetivos de trabajo de la unidad, del departamento y el plan estratégico de la OPS. Todo está concatenado. Yo no debo estar haciendo nada que no apunte al plan estratégico aprobado por los ministros de salud de la región de las Américas. Y si voy a hacer algo que está fuera de ese plan, tiene que haber algo que sustente ese cambio y que justifique y me autorice a hacerlo. Igual en los servicios de salud. Cada persona debe estar haciendo algo que lleve acá. Por tanto, hay que definir resultados realistas de lo que se puede lograr en el periodo, ya sea 1 año, 2 años, 5 años. Lo que va a lograr tiene que ser realizable. Debe haber sistemas de monitoreo y evaluación del progreso. Tiene que haber procesos de evaluación y rendición de cuentas en todos los niveles. Centro de salud, la red, el ministerio. Todos los niveles tienen que tener sus procesos de evaluación. Y tiene que haber procesos de evaluación y reprogramación en función de lo que se ha logrado, planificar la etapa siguiente, y lo que no se logró, planificar cómo se va a lograr. Y tiene que haber investigación operativa para saber si estas cosas realmente están impactando la salud y el bienestar de la población, si lo que estamos haciendo realmente hace sentido. Las lecciones aprendidas las dio Ricardo hace un momento. Yo uso algunas palabras que Ricardo es mucho más formal que yo. La integración no es una varita mágica. Él lo dice de otra manera más elegante. No va a resolver todos los problemas de los servicios de salud. No queremos dar esa impresión. Pero sí va a aumentar enormemente la eficiencia y la efectividad de los servicios. ¿Y por qué no es una varita mágica? Porque los servicios de salud, como toda construcción humana, cambian. Las cosas cambian y hay que ir ajustándose cada vez más. Requiere cambios sistémicos, por tanto, no solamente se pueden hacer cambios, o no solamente necesita cambios a nivel de las REAPS, sino que necesitan cambios a nivel nacional, etcétera, va acompañando sistemáticamente el desarrollo de las REAPS. Requiere compromiso a todos los niveles. ¿Sí?
Es importante saber que en un sistema de salud pueden existir distintas modalidades y niveles de integración. Depende de las realidades locales. No ceñirse a un solo esquema para todo. La evidencia muestra que la integración clínica y los sistemas de información es lo más difícil, Ricardo habló de eso, y que la integración no es una cura para los recursos. Vamos a integrar y entonces no vamos a tener problemas de recursos. No, va a requerir más recursos. Cambiar los defectos en la gestión de los servicios de salud va a requerir en un momento inicial inversiones, ¿no? Para cambiar cosas que después a la larga van a producir eficiencias. En el análisis que se hizo, ustedes tienen algunos aspectos que permiten avanzar rápidamente. En materia de gestión integrada del apoyo clínico, el decreto ley 1166 crea condiciones para la planificación adecuada de los sistemas de apoyo y de gestión clínica. Dice que lo que no se evidencia son mecanismos de articulación con los sistemas administrativos y logísticos. Ese es el reto de ustedes, los gerentes. Donde parece haber problema es en recursos humanos. Yo podría haberles dicho eso sin leer el documento. Esto, en los recursos humanos, es uno de los puntos más álgidos en la transformación de cualquier sistema de salud. Y ellos mencionan claramente aquí cuáles son algunas cosas en las cuales ustedes pueden ya comenzar a enfocar soluciones paralelamente a que se camina en las soluciones nacionales. ¿Ok? Las soluciones nacionales son construcciones de las locales. Entonces, en la medida en que el ministerio va trabajando las reglamentaciones que permitan mejorar estos aspectos, también las RIAPs pueden contribuir con sus propias experiencias y sus soluciones y las soluciones que puedan identificar. En materia de sistemas de información, no está mencionado en el decreto legislativo. ¿Ok? No hay evidencia de mecanismo de manejo de la información de estas características y se debe desarrollar en el reglamento. Nosotros lo que recomendamos es que al hablar de sistema de información tomen en cuenta todo ese largo listado que yo acabo de poner ahí, que tampoco es un listado perfecto, y no dupliquen o generen distintos sistemas de información en cada RIAPS. Ahí sí los llamo a que se junten, a que hagan una gran comisión y utilicen lo que otros han desarrollado y avancen, pero no traten de desarrollar distintos sistemas de información. Uno. Segundo, no traten de comprar sistemas de información. Hay suficiente software libre para no estar gastando miles y millones de dólares en cosas que ya se pueden lograr y se pueden hacer sin inversiones altas. ¿Sí? Y tercero, el sistema de información no es igual computadoras. Porque usted puede comprar todas las computadoras del mundo y si no ha arreglado esos problemas que yo planteé ahí, las computadoras van a ser utilizadas para jugar solitario y para chat y para intercambiar correo electrónico con la novia y con la familia, y no va a servir para el sistema de información. El sistema de información no es la computadora. En materia de gestión basada en los resultados, el decreto legislativo en el artículo 14 y 16 menciona los resultados esperados que incluyen metas relacionadas con los problemas presupuestales estratégicos, pero no menciona estrategias para contribuir al logro de resultados. Uno de los problemas tradicionales de la gestión, de la administración en todos los países, es que ligamos los resultados al presupuesto, y debe ser al revés. El presupuesto debe apuntar a lo primero que hay que definir cuáles son los resultados que queremos. Ahora, eso no es algo que ustedes pueden cambiar ni nosotros podemos cambiar, pero normalmente lo que hace es que el Ministerio de Planificación en mi país te dice, tienes tanto. Entonces yo planifico las acciones de salud que se acomodan a lo que esa cantidad de dinero que se me ha asignado. Debería ser al revés. Si estamos enfocados en las personas, centrados en las personas, entonces yo debería decir, estos son las necesidades, ¿no? Y el presupuesto debe apoyar lo que esas necesidades requieren. Pero ojo, nunca vamos a tener el presupuesto perfecto. Nunca vamos a tener todos los recursos financieros que queremos. La gestión es el arte de administrar la escasez. La buena gestión. ¿Ok? Por tanto, los gerentes siempre tendrán que administrar con recursos escasos.
Si no, no necesitaríamos gerentes. Por tanto, no sueñen jamás con un presupuesto perfecto. Lo que yo sí creo, y vamos a poner en las recomendaciones de viaje, es la necesidad de abordar la discusión sobre otras formas de asignación de los recursos financieros. ¿Bien? Que le permita a las redes más flexibilidad en el movimiento de recursos y de incentivos. Porque si hay asignaciones presupuestarias basadas en esquemas anteriores de administración pública, eso limita el desarrollo de las RIS y no va de acuerdo con la concepción de acuerdos de gestión y acuerdos de servicios. Y es un cambio que hay que discutir además con otras instancias de la administración del gobierno. Me pasé un poco, pero gracias. Muchas gracias. Pues escuchaba con bastante atención lo que usted decía sobre, en esos sistemas de concesión de uso muchas cosas ya teníamos antes, pero la ley de adquisiciones para nosotros en estos tiempos se ha vuelto un nudo para eso, porque por lo que cuando hacemos la concesión de uso con los laboratorios, los equipos, muy bien, pero el requisito era que nosotros le compremos todos los insumos para los equipos en todo el periodo y te dan los equipos en esa forma. Pero nosotros al adquirir los insumos tiene que ser, como todos los laboratorios piden, el monto tiene que ser por un proceso que está ligado a la ley de adquisiciones y ahí en ese proceso no le podemos garantizar al proveedor que le podemos comprar sus insumos, sino es otro proveedor posiblemente el que gane y ahí entramos en dificultades en que muchos equipos hemos tenido que devolver de algunos, generalmente los hospitales se ha tenido que, lo han recogido los mismos laboratorios, ¿no? Ese es uno de los procesos que generalmente ayuda. Lo otro era en relación, sí es cierto, el proceso de información, como usted menciona, es importante y ahí lo que nosotros debemos es invertir más en capacitación en estos los procesos de sistema de información. Ahí sí, lógicamente, como usted menciona, hay software libre, pero en esa parte es muy importante y eso es lo que nosotros yo ya entendí eso, que tenemos que invertir en capacitación, en manejo de sistemas de información, que es lo importante, ¿no? Sí. Aquí tenemos a uno de las personas con más experiencia en cooperación técnica de la región, ¿eh? La OPS tiene amplia experiencia en la compra de recursos, de insumos y medicamentos que puedan asesorarlos para resolver estos problemas. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros compramos medicamentos al inicio del periodo, yo no sé si es al año, yo no me acuerdo qué es, al año, y establecemos un precio. Este es el precio que vamos a comprar. ¿Ok? Usted le va a entregar a los países cuando ellos le pidan. Si el precio cambia dentro de 6 meses, no, este es el precio al que vamos a comprar. ¿Ok? El depósito del inventario es suyo. Y usted nada más nos entrega a nosotros lo que necesitamos. ¿Ok? Y se resuelve ese problema. Usted no tiene por qué tener todo eso ahí. Lo que ocurre es que hay que tener la fortaleza a la hora de negociar. Y esa fortaleza está en unirse y no comprar individualmente. Eso fue lo que encontraron los países de la región y por eso los países de la región compran a través del mecanismo de la OPS. Porque no es lo mismo venderle a cada país independientemente que vender a los 35 países juntos. Los 13 sistemas administrativos tienen un órgano rector distinto, tienen reglas distintas y finalmente cuando estos 13 sistemas administrativos llegan al nivel de una unidad ejecutora, tienen que conversar entre ellos, ¿no? Sin embargo, usted nos coloca el reto enorme que solo para el sistema, por ejemplo, del presupuesto, que la asignación no sea por las partidas, que creo que todos los que trabajan en una unidad ejecutora coincidirán de que las reglas son enormes para hacer el cambio si está en la 1, que está en la 3, que no la puedo pasar inversiones, que tengo que ejecutar, que esto se devuelve el siguiente año, que esto no se devuelve. En la experiencia de lo que usted nos podría comentar, ¿cuáles han sido los retos con los sistemas de la administración pública, que como usted nos ha mencionado, está en otros sectores, está por fuera del sector salud, que puedan determinar estos cambios
para una mayor flexibilidad en el marco de una gestión por resultados, acuerdos de gestión, acuerdos de servicio en el nivel de la red integrada. Y eso es así, o era así en muchos de los países de América Latina, y ha ido cambiando, y ya hay países que han cambiado esos sistemas. Es que la reforma debe ser vista como una reforma del Estado y no solamente de salud. Porque la reforma en salud y la reforma de educación y la reforma en vivienda va a requerir de cambios que son iguales para todo el nivel, para todos los estamentos estatales. Ese de presupuestación es uno que tiene que cambiar. Y la tendencia es a abandonar estos esquemas de presupuestación por línea y hacer presupuestos globales, en el cual se asigna a la institución y se establece una serie de parámetros de monitoreo y evaluación y se evalúa sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué le permite esto al ministro, al director de la red, a todo el mundo? De que si hay una partida que no se va a usar, lo puede usar para otra que sí va a dar un impacto. Agiliza la gestión y lo hace más eficiente. Pero no es un cambio que pueda hacer el Ministerio de Salud. Es un cambio que tiene que ser concertado desde la más alta instancia del gobierno para que todos los sistemas que confluyen, los presupuestarios, finanzas, Contraloría, nosotros teníamos el problema de Contraloría. Contraloría no quería oír del cambio de asignación, porque ya ellos tenían sus esquemas de auditoría que estaban basados en esas, y requería para ellos una reforma también. Por tanto, la reforma no es exclusivamente una reforma de un solo ministerio, un solo sector, tiene que ser una reforma integral de la administración pública. Y yo lo ubico como segmentación de mercados que se debiera hacer para que no todos hagan lo mismo y se duplique y se manifiesta, digamos, las actividades en forma duplicada cada uno, y es una situación muy, muy comprometida para todos los establecimientos. Pero también mencionar que aquí en Perú sí hay experiencias de este tipo de trabajo en lo que es salud. Salud maneja un sistema de citas ya desde hace muchísimos años, maneja la historia clínica electrónica. Igualmente el DNI, que es el documento, digamos, único de identidad, lo maneja como número de historia clínica, y con eso nosotros en cualquier sitio nos podemos atender. Entonces ya hay experiencias desde hace muchísimos años y que lamentablemente el Ministerio de Salud como que estamos recién descubriendo, cuando podríamos tomar ya esa experiencia y fortalecerla para que estas redes integradas con esa experiencia que ya se ha manejado desde hace bastantes años, no es ahora último, podríamos fortalecer y mejorar nuestros sistemas. Igualmente ellos, por ejemplo, trabajan en un sistema de red asistencial a nivel nacional. Entonces, o sea, no es solamente una red local, sino es red nacional. Para sacar una cita, por ejemplo, en qué sitio del país está. Ya nosotros con nuestro DNI decimos en qué local y ahí nos sacan la cita, ¿no? Entonces, ese sistema ya se está dando. El hecho es de tenerlo como una base y poder implementar mejor. Eso quería comentar. Eso parece ser un defecto de todos los países, aquí en Europa, en todos lados. Siempre comenzamos algo y queremos hacerlo a nuestra manera, cuando hay experiencias como esa que bien pudiéramos mirar, vamos a integrarme a esa, ¿no? Produce lo que costaría expandir el sistema actual, ¿no? Va a ser muy ínfimo comparado a lo que va a costar crear un sistema de citas para cada región. Porque ya no solamente está la infraestructura, sino la cultura, la gente, etcétera, y simplemente se trata de expandir para que puedan atender las necesidades. Entonces los países tenemos que aprender, ¿no?, a no estar tratando de reinventar la rueda o hacerlo a mi manera, etcétera, sino de usar los recursos que ya están y que funcionan, claro está, que funcionan y que son, y hacerlos universales en el país, ¿no? La experiencia de la empresa privada con los call centers es de que usted necesita 1 o 2 para cubrir todo el mundo. Todo el mundo. Los primeros call centers fueron puestos en la India, ¿no?
Eran pisos enteros de cubículos con gente joven conectada a un teléfono. Y usted llamaba y contestaba uno y decía, y sí, ¿y en qué lo puedo ayudar? Bueno, mira, yo quiero hacer una pregunta de salud. Me llaman, doctor Fábrega, aquí tenemos una pregunta de salud. ¿Sí? Mi hijo trabajó en uno. Él no tenía que ir a trabajar. Cuando necesitaban traducir, él trabajó como traductor. Al inglés, lo llamaban por el celular y él buscaba algún lugar callado y se sentaba y le comenzaba a traducir. Entonces, hay que aprovechar las tecnologías que tenemos a mano, ¿verdad? Para disminuir gastos innecesarios en ese tipo de cosas y poder utilizar esos ahorros para mejorar los aspectos que están débiles. Lo que ganemos en eficiencia no es para ahorrar dinero, sino es para hacer inversiones en aquellos puntos donde hay grandes debilidades. Entonces, si esos sistemas existen, mi invitación es a que lo revisen y lo vean. Y nosotros tenemos un problema actualmente con uno de nuestros estados miembros. Estamos tratando de convencerlos de no reinventar la rueda de algo que han estado haciendo desde hace 10 años. Pero que ha llegado una persona nueva que quiere dejar su marca, no quiere hacerlo todo de nuevo cuando ya está hecho. Entonces, eso no hace lógica. ¿Ah? Y eso es costoso. Es mucho, mucho más costoso. Experiencia que estamos viendo nosotros en el Callao por el tema del subsidio cruzado, ¿no? A propósito que estamos hablando en este caso de algunas intervenciones y mejoras que sabemos y reconocemos que ya lo ha hecho Salud acá en el país. Es, por ejemplo, en el tema de subsidio cruzado, nosotros tenemos metas, hacemos muchos esfuerzos por atender pacientes. Las experiencias que le contaba del call center, cuando vemos las estadísticas, de 100 llamadas, 50, 60 son de pacientes de salud, o sea que tienen ya otro sistema de aseguramiento con otra YAFA, con otra aseguradora. Nuestro objetivo, paciente asegurado SIS, ¿no? Es el que de repente por cultura, por educación, es el que de repente menos preocupación tiene en la parte preventiva y no acude mucho. Y eso, estos recursos lo utiliza más otro asegurado que le corresponde otro sistema de financiamiento, ¿no? Se ve los casos, por ejemplo, de agotamiento de stock de medicamentos. Tenemos el Hospital Sabogal, un hospital grande y otros policlínicos de salud. Se le acaba su medicamento de los pacientes por una consulta gratis o una consulta módica de 5 soles, 6 soles en nuestros centros de salud, van y prácticamente pues en algunos cuando hay escasez en salud vacían nuestro stock de medicamentos, en antihipertensivos, antidiabéticos, etcétera, ¿no? Entonces es un tema que es un poco difícil controlar, políticamente a veces también decir no puedo bloquear el ingreso a este paciente que no es del SIS, ustedes saben que en nuestro centro se atiende a la demanda, no se puede hacer. Hay un artículo en la Ley Marco de Aseguramiento Universal que tenemos nosotros, que para normas para evitar el subsidio cruzado permite tener tarifas diferenciadas, ¿no? En los cuales a estos pacientes que dependen de otras IAFAs podamos tener costos diferenciados mediante un estudio de costos adecuado, pero no se implementa y a veces es difícil también hacerlo porque un tema es que políticamente también no es muy rentable, ¿no? Entonces quería ver si de repente en su experiencia conoce algunas formas de cómo iniciar esto, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Perú tenemos hospitales, los institutos principalmente, el INEN, por ejemplo. El INEN si hace es el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, hace un screening, paciente que va, si es asegurado tiene otra tarifa, si es de las Fuerzas Armadas tiene otra tarifa, y si es del SIS también tiene otra tarifa, y eso es desde la entrada y no le perdonan nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso yo veo como una debilidad propia, obviamente, de nuestros establecimientos públicos de direzas, el Ministerio de Salud o de regiones, y que a veces también nos castigan mucho en los esfuerzos que hacemos, ¿no? A otro nivel. Nosotros lo que hemos planteado es que en el documento de acceso universal a la salud y cobertura universal de salud, que los países tienen que buscar fórmulas de financiamiento que, uno, eliminen el pago de servicios en el punto de contacto, y dos, que financien las necesidades de salud por igual y no por aseguradoras o por estamentos. Todas las personas deben tener acceso a los mismos servicios de la misma calidad de acuerdo a sus necesidades.
¿no? Y deben aportar al sistema, de acuerdo, creo que Claudia presentó esa diapositiva ayer. Tener estos mecanismos distintos de aseguramiento no lleva hacia la cobertura universal, hacia el acceso y la cobertura universal. Y por tanto va a requerir un rediseño y repensar del esquema de financiamiento de los servicios de salud para el Perú, en el cual se ponga como principio fundamental esas dos cosas. Uno, la eliminación de la necesidad de pago, que por más pequeña que parezca, se vuelve una barrera. ¿Okay? Y dos, de que no existan coberturas diferenciadas para distintos ciudadanos. Yo creo que ha habido bastantes discusiones ya aquí en Perú y habría que hacer todas las que sean necesarias en materia de qué significa la estrategia de acceso universal a la salud y cobertura universal, que ahora estamos llamando salud universal, en el sentido de estos problemas de financiamiento y lo que genera después en la gestión de los servicios de salud. Bien, pero sobre todo el problema de ese tipo de cosas es que habrá gente que quede fuera, ¿okay? O habrá gente que recibirá prestaciones distintas para la misma necesidad y de calidad distinta, y eso no es derecho a la salud. Doctor. Es simplemente, yo creo que el objetivo, digamos, primordial, o uno de los objetivos primordiales de este taller cuando lo pensamos, era apoyar la implementación de las RIAPS en Perú. La teoría estaba, lo dijimos desde el comienzo, faltaba algo de conocimiento práctico, y qué mejor que personas que han visto toda la región y que lo han trabajado en varios sitios. Y yo creo que eso se ha logrado y ha habido un intercambio muy fluido y muy rico, digámoslo así, de conocimiento entre ustedes y nosotros. Ahora yo quisiera pedirles dos cosas adicionales. Una, que pensemos como país, no como región solamente, y miremos cuáles serían los siguientes pasos a corto y a mediano plazo, no más de 3 o 4 cosas que podamos hacer. Segundo, cómo OPS podría contribuir ahí, olvidándonos de la parte financiera, porque OPS es una entidad de cooperación técnica, no de cooperación financiera, para eso están los bancos. Y tercero, que identifiquemos por atributo en cada una de las redes de ustedes en qué son realmente fuertes. O sea, por ejemplo, Callao ha desarrollado sistemas de información, la cogestión en Arequipa, o sea, en qué son fuertes, y hagamos un listadito para luego pensar en cómo hacemos un taller de intercambio de conocimiento entre ustedes. Es básicamente eso lo que les quería pedir como un producto final. Doctor Raúl González, representante en Perú de OPS-OMS, doctor Gustavo Vargas, distinguidos médicos que nos acompañan desde la OMS Washington, que han compartido con nosotros durante estos 3 días su experiencia, sus conocimientos, representantes de las regiones, profesionales de la salud, invitados a este importante evento. Es para mí muy grato poder dirigirme a ustedes en esta tarde para dar algunas breves palabras. Hay una frase que de repente puede ayudarnos a reflexionar sobre lo que se ha comentado en estos días, y es que la suma es una riqueza. Cuando hablamos de integración, no hablamos solamente de ponernos de acuerdo para ver cómo juntamos lo que tenemos tal cual viene funcionando. Lo que nos ha quedado claro, creo, a todos nosotros es que cuando hablamos de integración estamos hablando de repensar qué es lo que venimos haciendo, con qué contamos y cuál es la mejor forma de poder llevar adelante con objetivos concretos la difícil tarea de dar bienestar y salud, como nos ha repetido el doctor Holder todos estos días, a la población que está bajo nuestra responsabilidad. Creo también de que nos queda claro de que no hay plantillas, que no hay modelos que vamos a aplicar o a replicar exactamente, porque sabemos que nuestro país es un país que lo caracteriza la diversidad precisamente, que nuestras realidades son distintas unos de otros, que podemos estar en Lima y tener realidades totalmente distintas, y si nos vamos alejando de las capitales, esa realidad va a variar más todavía. Sin embargo, como se ha mencionado, hay experiencias que se han presentado
que son exitosas y que podrían servirnos en donde estemos. Y de hecho, todo lo que se ha comentado nos va a ayudar a enfrentar ese difícil reto de continuar en la implementación de las RIS. Yo quiero agradecer al doctor Vargas especialmente por su paciencia, por su constancia, por todo el esfuerzo que ha puesto para poder llevar adelante este taller, y al doctor Raúl González pedirle que nos siga apoyando en esta tarea que es un reto difícil, y necesitamos seguirnos reuniendo seguramente y contar con los brillantes maestros que nos han acompañado estos días, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Doctora Bedoya, Gustavo, querido Gustavo, compañeros de Washington, Reinaldo, Ricardo y participantes, autoridades de las regiones. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los participantes por estar en este taller de redes integradas de servicios, ¿no? Yo estoy recién llegado a este país, recién llegado a esta responsabilidad, y una de las primeras cosas que a uno le sorprende es la fragmentación del sistema de salud de este país, ¿no? Realmente cuando uno intenta entender, hay prestación de servicio por el MINSA, hay prestación de servicio por el salud, hay además Fuerzas Armadas, hay policía, luego hay una fragmentación que va de características verticales desde el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Es decir, esa fragmentación realmente es un reto para ofrecer servicios de calidad que estén realmente en el marco de lo que entendemos, ¿no?, por salud universal, ¿no? Ese concepto que engloba ahora mismo lo que sería el cobertura universal y acceso universal, ¿no? Esa salud universal que tiene que ser contar con servicios de calidad y equitativos, ¿no? Entonces, ese gran reto de esa fragmentación es lo que tenemos por delante, ¿no? Realmente las redes son básicas, ¿no? Realmente el hecho de que exista unas competencias regionales de salud no es en sí negativo. Hay países federales que dan muestra de una solidez extraordinaria en los servicios que prestan a los ciudadanos a través de sus gobiernos descentralizados. Es decir, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Yo estoy contento, ¿no?, porque poco antes de estas palabras me comentaba Gustavo, el doctor Vargas, que realmente ha servido para que también ustedes puedan compartir sus experiencias en las diferentes redes regionales que ya están creando, ¿no? Realmente nuestro objetivo debe ir en este momento es muy pertinente, ¿no?, porque ustedes forman parte de esas personas que tendrán que colaborar a desarrollar el decreto legislativo 1166, ¿no? Realmente lo que va a hacer parte de que esta reforma sanitaria que el país lleva años trabajando realmente llegue a buen puerto, que realmente entendamos que el buen puerto es la cobertura universal con características de equidad y calidad. Yo realmente no puedo más que desearles suerte. Recojo el guante de la doctora Bedoya. Por supuesto, OPS va a estar siempre al servicio de la salud de los peruanos y, por supuesto, vamos a apoyar desde nuestra experiencia, ¿no?, siempre contando además con nuestra experticia que tenemos en la sede, para poder contribuir a que su sistema de salud sea sólido y alcance las metas de cobertura universal y acceso universal. Sin más, adelante y cuenta con nuestro apoyo. Gracias.